Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo, en medio de las ocupaciones seculares, fervorosos en un espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga imposible. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. El Señor salva al que cumple su voluntad. El Señor salva al que cumple su voluntad.
voy a reclamar sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. El Señor salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. El Señor salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. El Señor salva al que cumple su voluntad. Aleluya, Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada uno de ustedes serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los reciba a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos esta semana a través del Evangelio de San Mateo, escuchando cómo Jesús da ciertas advertencias, ciertas recomendaciones, especialmente para aquellos que hemos de seguir su camino a través de un proceso de discipulado. Jesús constantemente habla a sus discípulos. Jesús constantemente, al dirigir su palabra a los discípulos, les instruye, les enseña. Y les enseña con toda caridad, pero al mismo tiempo con mucha claridad. ¿A cuáles van a ser a los retos que se van a enfrentar en este camino de seguimiento? ¿Cuáles son los peligros que pueden encontrar en este caminar?
pero también cuáles son los gozos y las esperanzas que encontrarán en este caminar fundamental del seguimiento del Maestro. Hemos escuchado a través del Evangelio un apartado que pudiera parecer un poco contradictorio. Jesús constantemente está predicando acerca del amor hacia Dios, el amor personal y el amor hacia los hermanos. Constantemente podemos vislumbrar en la predicación de Jesús que está en contra de la guerra, del conflicto, de la pelea. Y sin embargo, hoy nos dice de una forma muy clara: ustedes creen que he venido a traer paz a la tierra y no he venido a traer paz. He venido a traer esa guerra, ese conflicto entre el padre contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Y dice claramente: los enemigos de ustedes estarán dentro de su misma familia. Recordemos que el Evangelio se escribe en un contexto de confusión. Una tradición que había sido instaurada desde muchos años atrás y que se tenía que vivir a pie de letra, pero que causaba conflicto en ese ejercicio del cumplimiento de la tradición, porque se había vislumbrado de una forma que ya no era la tradición original, que ya no era el cumplimiento de la ley tal como Dios lo había dictado, sino que se habían hecho tradicionalismos, cargas muy pesadas que ponían en las espaldas de los hombres y de las mujeres, pero que a quien le correspondía dar testimonio, dar ejemplo, dice Jesús claramente: ponen las cargas sobre las espaldas de los hombres, pero ellos no quieren moverlas ni con el dedo. Es decir, había muchas imposiciones interpretadas de acuerdo a el criterio, de acuerdo a la comodidad y la necesidad de unos cuantos. Pero ya se había vuelto una carga pesada. Jesús viene con la novedad del Evangelio, a hacer libres a aquellos que escuchan su palabra. Jesús no viene a abolir la ley y los profetas, es decir, no viene a abolir la tradición, sino a darle el verdadero y auténtico sentido, a interpretarla como verdaderamente Dios había querido que los hombres la interpretaran. Una tradición, una ley que hace libres a los hombres. Una tradición, una ley que manifiesta primordialmente la dignidad de la persona. ¿Cuántas veces criticaron y juzgaron a Jesús porque violaba el sábado? Y Jesús, de una forma muy clara, responde: ¿quién es el dueño del sábado? ¿Para quién fue creado el sábado? ¿Para el hombre o el hombre para el sábado? Y entonces, ante estas respuestas claras y contundentes de Jesús, nos damos cuenta que la novedad del Evangelio de Jesús es poner por encima de todo la dignidad del hombre, el bien del hombre. El hombre, a imagen y semejanza de Dios, por encima de la creación. No como se había malentendido, la creación por encima del hombre, la ley por encima del hombre. Jesús advierte dentro de toda su predicación la preponderancia que tiene el hombre y su necesidad. Jesús va y mira la necesidad del hombre, y en esa necesidad también tiene mucho que ver la necesidad de amor, la necesidad de importancia, la necesidad de un primer lugar, la necesidad de dejar de lado todo aquello que pueda opacar este amor que Dios ha tenido para con el hombre. Hoy, a través del Evangelio, escuchamos cómo Jesús advierte que cuando yo verdaderamente entendemos la esencia del Evangelio, es decir, entendemos el amor que Dios nos ha tenido, no va a haber otra respuesta en correspondencia más que amor de parte de nosotros para con Dios.
darle el lugar que le corresponde a Dios, que es el primero. Y no con esto está diciendo, odia a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. No, no malentendamos el Evangelio. Jesús nos pide que despreciemos a nadie. No, Jesús nos dice que le demos el lugar que le corresponde a cada quien. El que ame a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. El que se ame a sí mismo más que a mí, no es digno de mí. Jesús no nos está poniendo en contra de nadie. Jesús lo que quiere es que le demos el lugar que le corresponde, que nos demos el lugar que nos corresponde y le demos a los demás y a las cosas el lugar que les corresponde. El problema es que en nuestra comodidad y en nuestra conveniencia hemos hecho un desorden en este orden del amor. Le hemos quitado a Dios el primer lugar y hemos puesto algo o a alguien, o incluso nosotros mismos. Hemos vivido un amor malsano, enfermizo. El esposo, la esposa que pone en primer lugar a su esposo, a su esposa antes que a Dios, es un amor enfermizo. El padre, la madre que ponen en primer lugar a sus hijos antes que Dios, es un amor enfermizo. Aquellos que se ponen en primer lugar antes que Dios, es un egoísmo. Aquellos que ponen algo en primer lugar antes que Dios, es materialismo. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Aprendamos a respetar este orden del amor. Y eso es tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús. Eso es aprender a poner en el lugar que le corresponde a cada quien. ¿Cuánto nos preocupa el día de hoy? Nos preocupa la situación que vivimos, nos preocupa nuestra familia, nos preocupa la situación económica. ¿Y quién es el único que tiene poder para dar ese orden que corresponde? El Salmo de hoy justamente nos resume lo que Jesús quiere decirnos en el Evangelio. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Qué es entonces lo que nos tiene que ocupar antes que preocupar? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir la voluntad de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. Que no te preocupe otra cosa más que cumplir la voluntad de Dios. Y Dios pondrá en orden todo lo demás. Tú y yo, por muy inteligentes que seamos, por muchos cursos que tomemos, por mucha catequesis que tengamos, por mucha doctrina que haya en nuestra vida, no tenemos el poder de ordenar, de hacer como lo tiene Dios. Por eso, el hombre más sabio, la mujer más sabia, es aquel que sabe poner todo en la voluntad de Dios, en las manos de Dios. Y cuesta mucho trabajo, pues ante las situaciones, ante la circunstancia, queremos resolverlo a nuestro modo y a nuestro tiempo. Y dejamos de lado la voluntad y el tiempo de Dios. La voluntad y el tiempo de Dios son perfectos. Él sabe cómo, Él sabe cuándo. Tú y yo solamente nos corresponde adherirnos a su voluntad. Y como María, como Jesús, decir, hágase en mí según tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tomemos sentido, pues,
a lo que constantemente recitamos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Pero vivamos verdaderamente esa autenticidad de obediencia y de adhesión. Que no sea solamente palabrería decirle constantemente al Señor, hágase tu voluntad, pero en la práctica se hace lo que yo digo, cuando yo lo digo y como yo lo digo. Que sea verdaderamente un ejercicio de humildad, de sencillez, pero sobre todo de sabiduría. Que en este día, lunes, en cada instante que el Señor nos permite vivir, busquemos cumplir la voluntad de Dios. Y si el enemigo nos ataca, poniéndonos en la tentación de dejar de hacer la voluntad de Dios para hacer la nuestra, recordemos este hermoso testimonio de María y de Jesús. Hágase en mí según tu voluntad. Que así sea. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos, escúchanos, Señor. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Roguemos al Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Roguemos al Señor. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor en acción de gracias de Matilde Guzmán Figueroa, de la familia Pérez Padilla, en acción de gracias por el cumpleaños de Alicia Chávez. Roguemos al Señor. Por las necesidades de las familias Rosales García, Soriano Contreras, por las necesidades de Oscar Samuel Román Salgado, roguemos al Señor. Por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, María Eugenia García Guadarrama, Sergio Quintero Macías, Pedro Morales Miranda, Edith Areli Quintero García, Giselle Mendoza Quintero, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Marta Yolanda Olvera, Elsa Aguilar Olvera, Melanie Pamela Arias Martínez, Marcelino Hernández Telles. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el eterno descanso del Padre Francisco Javier Arteaga Gutiérrez, Enrique Camacho Gutiérrez, Felipe Alejo Aguilar, Apolinar Camacho Gómez, Juan Olvera Roque, Margarita Olvera, Ángela Pérez Santos, Dionisio Jiménez, Delia Mercedes Hernández, Óscar Uriel Calderón Rodríguez, Angélica María Pérez Padilla, Guadalupe Padilla Muñoz, José Dolores Pérez Padilla, Jovita Salas, Florentino Suárez Bozo, María del Socorro Sánchez, Rufino Ortiz, Marcelino González Figueroa, Antonia Jiménez Reyes, Rubén Alberto Reyes, Samantha Norberto Ildefonso, Amado Díaz Cortés, Alejandro Sánchez, Roberto Escobar y las ánimas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por lo que hay en nuestro corazón y que el Señor bien lo conoce, para que lo atienda favorablemente. Roguemos al Señor. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas. Y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino. El vino y el pan te presentamos, bendito por siempre sea Señor. Bendito es el pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Señor Jesús, tú conoces mi mente y mi corazón, y sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico,
Tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan, hagan siempre presente y activa tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Juntos hagamos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos quedar en paz. Que Dios y María nuestra Madre les acompañe y les bendiga. Que tengan todos un excelente día. Les recuerdo la invitación. Hoy a las 6 de la tarde tenemos la lección divina. Te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Voy a hacer camino y hacia Él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Voy a hacer camino y hacia